Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros en estas notas culturales del catolicismo. Hoy tenemos un invitado muy especial, decano y formador de generaciones de músicos en Colombia y en el mundo, con doctorados en todas las universidades del mundo. Y nos complace mucho tenerlo aquí en este programa, el maestro Jorge Zorro Sánchez, hoy decano de la Facultad de Música de la Universidad Juan N. Corpas. Maestro Jorge, mil gracias por estar con nosotros. Gracias, Alegría, pues para mí es un placer y un privilegio hablar contigo y compartir pues todos tus intereses que los conozco de hace muchos años, intereses artísticos, humanistas, muy importantes, sobre los cuales te has movido mucho tiempo. Muchas gracias, maestro Jorge. Hablar de aniversarios cuando los acontecimientos son muy lejanos en la historia es un poquito difícil porque a veces no es tan fácil precisarlos en una fecha específica, pero el 17 de octubre se conmemora la salida del exilio de los judíos en Babilonia. Esta salida del exilio ha generado muchos hechos históricos conexos y sobre ellos también muchos aspectos históricos y culturales. Uno de ellos es la composición de una de las óperas más significativas de Verdi, como es Nabucco. Maestro, cuéntenos algo de la ópera. Bueno, es una ópera que fue escrita en el año 1842 y pertenece pues a la época temprana de las óperas de Verdi. Prácticamente a partir de esa ópera comienza pues la gran producción de Verdi de la primera época. Inclusive escribe casi 17 óperas en los siguientes 12 años. Prácticamente a partir de ese momento es reconocido como el gran escritor de la ópera. Es una ópera que tiene en ese momento un carácter, no solamente carácter lírico, sino carácter épico. Y pues representó para Italia en ese momento de una búsqueda de identidad y de independencia, ¿no? Representa para Italia algo con que se identificaba en ese momento, que era todo el libreto de Nabucco, que representaba la salida de los judíos, ¿no? En Mesopotamia, de Babilonia, ¿no? Antes estábamos charlando contigo y tú me mencionabas, ¿no? Pues un parangón entre lo que estaba sucediendo actualmente con Siria y cómo estaba huyendo también en una situación dramática, ¿no? Y lo mismo sucedía en esa época. Claro, los sirios en este momento, que son los babilonios de antaño, en este momento huyen de su patria. Es tan dramática su situación como lo fue la de los hebreos entonces, y huyen de su patria buscando una vida mejor, y es tan dramática su vida que prefieren dejar su vida en el Mediterráneo, que se ha convertido en una gran tumba, buscando una mejor vida para sí mismos y para sus hijos. Sí, claro. Entonces eso es lo que hace también que este coro famoso de Nabucco sea una verdadera obra de arte, porque ha trascendido los siglos y las culturas. Sí, y es muy interesante ver cómo ese himno prácticamente se convierte casi en el himno nacional de Italia en ese momento. Ya la búsqueda de Verdi desde el punto de vista musical era una búsqueda de una independencia de todas las estéticas que fluían en ese momento, especialmente todas las tendencias alemanas y francesas de las óperas, ¿no? Y él trataba de independizarse con un manejo lírico, fluido, bellísimo, de una melodía que fuera directo al corazón. Así trataba, digamos, de escribir sus obras, y por eso llegaba directamente al pueblo, y el pueblo se identificaba totalmente con toda su obra, con su obra artística. O sea que
en cierto modo, aunque el libreto no tenía que ver propiamente con Italia, pero el pueblo italiano se sentía identificado con un libreto de esa naturaleza que lo llevaba a reflexionar sobre su propia identidad, sobre la búsqueda de independencia, y de independencia no solamente de los política, sino independencia intelectual y artística, ¿no? Con toda la influencia que había en ese momento de Francia y Alemania. Algo parecido a lo que sucede un poco más tarde con el grupo de los 5 en Rusia, ¿no? Que también buscan esa independencia ya no solamente de Francia y de Alemania, sino también de Italia, que en ese momento ya Italia tenía un ascendente importantísimo. Y era el referente. Era el referente, exactamente. Entonces ya el grupo de los 5 también buscan esa independencia, pero quizás es más interesante ver que ese preludio de independencia estética ya aparece en Verdi, ¿no? Y que hace que su obra sea reconocida como la gran obra italiana. Sí. Que en el otro extremo está Wagner haciendo lo propio. Lo propio ya, pero con un enfoque completamente diferente, que era la mítica, ¿no? Todo lo mítico y la gran ascendencia del hombre, del superhombre prácticamente, ¿no? Pues en ese momento, claro que Wagner todavía estaba iniciando un proceso, ¿no? Porque Wagner se manifiesta un poco más tarde, sí, con el Anillo de los Nibelungos y con las grandes óperas que eran dramas propiamente. Sí, porque a él no le gustaba mucho que eligieran óperas a sus dramas, sí, me parecía un término muy italiano, para su trabajo. Sí. Maestro, la letra de Nabucco es un salmo, uno de los salmos de nuestra religión católica. Es el Salmo 137, que se conoce como la balada del desterrado. ¿Por qué no nos...? Yo tengo aquí una traducción precisamente de la letra, que está en italiano, es va pensiero sul ali dorati. Entonces ve pensamiento sobre alas doradas. Ve, pósate en las praderas, en las colinas donde exaltan su fragancia tibios y suaves los aires dulces de la tierra natal. Del Jordán las orillas saluda, de Sión las torres derruidas, oh patria mía, tan hermosa y perdida. Y es haciendo evocación de lo que estaban dejando, claro, de su tierra, de todo lo que abandonaban, lo que señalabas tú con los sirios. Oh patria mía, tan hermosa y perdida, oh recuerdo tan grato y fatal, arpa de oro de los fatídicos hados, ¿por qué muda del sauce cuelgas? Los recuerdos en el pecho reciente, háblanos del tiempo que fue, oh semejante a los hados de Solima, traes un sonido de crudo lamento. Ojalá te inspire el Señor una melodía que infunda al padecer virtud. Y repite eso, que infunda al padecer virtud. Porque claro, es un pueblo que padece, que sufre, ¿no? Y quiere que se convierta eso en una virtud, no en un sufrimiento, sino en una virtud. Realmente es inspirado ese salmo, porque realmente convierte la esperanza de un pueblo, ¿no? Y el sufrimiento de un pueblo en una virtud. Algo de lo que en cierto modo sucede siempre que hay tragedias, ¿no? Cuando hay una tragedia se busca pues en esa búsqueda de Dios, ¿no? Convertido en una esperanza de redención, en una esperanza de cambio hacia algo mejor. En estos dramas nacionales, esas vivencias dramáticas de las naciones como la nuestra, que llevamos 52 años tratando de salir, estamos encontrando al fin una esperanza. Sí, precisamente. Estamos tratando de convertir en virtud nuestro sufrimiento. Ese largo sufrimiento. Exactamente. Sí. Maestro, ¿por qué no nos toca un pedacito de la melodía? No, yo realmente, pues lo que recuerdo, ¿no? Para
armonizarnos. Muchas gracias, maestro. Y muchas gracias por habernos enseñado, por habernos compartido todo ese conocimiento y por haber estado con nosotros en estas nuestras notas culturales. Muchísimas gracias, maestro, muy amable. Bella, muchas gracias. Encantadísimo de haber podido compartir contigo estos momentos. Gracias.